Bienvenidos una vez más a Reflexiones desde la Banca. En esta ocasión, nuestro colaborador, Luis Aránguiz, ha grabado para La Última Banca un escrito de su autoría publicado recientemente. Link en la descripción. En el cual desarrolla un punto importante sobre el fenómeno del éxodo pentecostal. ¿Qué pasa después de que los jóvenes se van desde una iglesia pentecostal a una iglesia protestante histórica? Este artículo se enmarca dentro de los diversos esfuerzos que hemos hecho como canal para trabajar este asunto que es de gran importancia en nuestras congregaciones. Es sabido desde hace algunos años que existe en Chile una migración de juventud pentecostal hacia otras iglesias. En realidad, es un fenómeno generacional. Entre los datos de algunas encuestas y las investigaciones que han comenzado a estudiar el asunto de manera académica, puede verse que existe movilidad o salida de juventud desde estas iglesias, las pentecostales o neopentecostales. No obstante, luego de la salida, también está la pregunta sobre qué pasa en el lugar de llegada. Para quienes permanecen en el mundo evangélico, hay principalmente dos cauces, ya sea el mundo neopentecostal o el mundo de las iglesias protestantes históricas como las presbiterianas, anglicanas, bautistas y otras. En el primer caso, de las neopentecostales, esas congregaciones generalmente mantienen los patrones estructurales del pentecostalismo criollo, modificando solo cuestiones formales como vestimenta, liturgia y a veces aspectos doctrinales. Pero lo que atrae de ellas es principalmente que son una renovación pentecostal, y no que sean no pentecostales. El segundo caso, de la iglesia histórica, es más complejo, y es el que merece nuestra atención en esta ocasión. Por investigación y amistades, he tenido la oportunidad de conocer pastores de distintas tradiciones no pentecostales. Esto ha abierto la oportunidad de conversar seriamente el asunto de cómo la migración pentecostal hacia sus iglesias ha tenido a veces un dificultoso aterrizaje. Lo que comparto en lo sucesivo es resultado de esas conversaciones, sin pretensión de alguna gran hipótesis, sino más bien de describir fenómenos que he anotado con el paso del tiempo. Presentaré lo que me parece que son 7 rasgos culturales claramente distinguibles y 5 fenómenos que son fruto de malas experiencias en iglesias pentecostales o neopentecostales. Estos 7 rasgos y 5 fenómenos son complementarios, por lo cual es probable que alguien que los analice de manera cruzada podría descubrir una explicación a actitudes particulares de la migración neopentecostal. La movilización de la que hablamos se ha producido principalmente por razones doctrinales y existenciales, ya sea que se busquen respuestas a preguntas no resueltas, o que se adhiera a una teología distinta, o que la iglesia pentecostal o neopentecostal de origen tenía prácticas cuestionables en diversos niveles. Las razones son suma y sigue. Esta migración en general ha venido acompañada de elementos culturales propios del mundo pentecostal, algunos de ellos reconocidamente positivos. Por ejemplo, quienes observan este arribo celebran el espíritu solidario en cuanto a dar con liberalidad, la disposición servicial a las tareas de la iglesia, el compromiso con las actividades de la congregación y, desde luego, la devoción. Estos 4 elementos son un aporte que congregaciones con un ánimo a veces más reposado agradecen como energía dinamizadora al servicio de la comunidad. Sin embargo, el pentecostalismo chileno también tiene otros elementos culturales que pueden tener consecuencias negativas, y son estos los que quisiera desarrollar un poco más, pues como dijo un pastor en una conversación, pareciera que los nuevos conversos a veces se aprenden de memoria la confesión de fe, pero eso no cambia su modo de vivir en la nueva iglesia a la que se incorporan. Resulta que estas iglesias protestantes históricas tienen una cultura distinta, con la cual chocan los emigrados pentecostales, que podrían exhibir alguno o todos los rasgos siguientes en diversa medida y dependiendo del caso. 1. Autoritarismo. El pentecostalismo tiene un componente fuertemente autoritario en Chile, que ha sido estudiado desde hace décadas y que se mantiene aún a pesar del cambio de iglesia.
Esto se refleja en que el creyente sigue observando su relación con el pastor como una de sometimiento y aprecio por el ejercicio unilateral del poder, incluso dependencia del pastor. Esta cultura autoritaria produce conflictos al demandarse abierta o tácitamente del pastor tareas y decisiones que no le corresponden. También puede manifestarse en la demanda por un carácter carismático, un liderazgo gerencial, caudillista, mesiánico o algún otro tipo de dependencia. 2. Individualismo. Aunque el pentecostalismo tiene un componente solidario, en Chile también tiene una cara individualista que se manifiesta sobre todo en la aspiración a detentar autoridad. Esto va ligado al punto anterior, porque en una cultura donde la autoridad es un privilegio de mando y no de servicio, se termina por desear alcanzarla. No es extraño que aquí aparezca una cierta falsa modestia, no acostumbrada a la transparencia de congregaciones que desarrollan abiertamente la elección de autoridades por vía deliberativa. Los tipos de liderazgo demandados en el punto 1 son también los que potencialmente pueden llegar a exhibir quienes aspiran a cargos en sus nuevas iglesias, liderazgos caudillistas, mesiánicos, gerenciales, etc. 3. Dualismo. Bien es cierto que los pentecostales que están buscando iglesias históricas usualmente lo hacen por desear informarse mejor como cristianos. Sin embargo, eso no quiere decir que siempre se logre superar el dualismo intelectual estudiado también hace décadas, que consiste en dividir los aspectos de la realidad, por ejemplo, iglesia versus mundo, teología versus espíritu, fe versus ciencia y otros. Naturalmente que a pesar del interés que pueda tener un nuevo converso ex-pentecostal en lo teológico, aún así el elemento dualista puede manifestarse de diversas formas, por ejemplo en cierta especificidad de actitud fundamentalista, que no es lo mismo que conservadora, en su forma de concebir su relación con la tradición a la iglesia que llega. 4. Sentido de inferioridad. Un aspecto documentado también por años es el sentimiento de inferioridad pentecostal en Chile. El movimiento nació en ambientes de pobreza y analfabetismo, en una sociedad que lo excluía. Por muchos años hubo una autopercepción que perdura hasta hoy de ser, comillas, ciudadanos de segunda. Esto hace que usualmente el pentecostal se perciba a sí mismo como en pie de guerra contra todo lo que no está de acuerdo con su experiencia de vida en la iglesia. 5. Sentido aspiracional. Como un espejo del punto anterior, viene el sentimiento aspiracional. Los pentecostales, sobre todo generaciones nuevas con acceso a la universidad, adoptan una lógica de competición y consumo que hasta cierto punto compensa el sentimiento de inferioridad que se arrastra por el pasado generacional marcado por las carencias. De ese modo, la iglesia corre el riesgo de convertirse en un espacio de comparaciones en lógica de éxito personal. 6. Mistificación de la existencia. Todo lo que hemos dicho hasta ahora viene acompañado de una mistificación general de la existencia personal. No se trata esto de un concepto de soberanía divina, sino que más bien de la idea de que todo lo que ocurre en la vida es por obra de Dios o de las fuerzas del mal, de modo que la responsabilidad personal queda siempre en un plano inferior, y será más probable que las consecuencias de actos personales se atribuyan a la acción de uno u otro lado espiritual que obra en favor o en contra del creyente. 7. Falta de juicio crítico. Defino este elemento como un rasgo cultural muy propio que puede sintetizarse en la idea de que, comillas, todo se toma de manera personal. El pentecostal proviene de un ambiente eclesial en el que no existe espacio de deliberación, facilitado a su vez por una cultura autoritaria, de modo tal que no es natural para él disentir respecto a ideas de manera racional. Inevitablemente habrá de considerar que la discusión es sobre su persona, no sobre las ideas. Además de todo lo dicho, la mala experiencia en comunidades pentecostales y neopentecostales produce varios otros fenómenos asociados, que yo al menos digo que son 5. El primero es el que hace años alguien acuñó como síndrome de Martín Lutero, que describe el caso de aquellos pentecostales que, habiendo descubierto un marco teológico como por ejemplo el reformado, adoptaron una posición de ofensiva reformista dentro de sus congregaciones, teniendo a veces reacciones negativas, ya sea desde quien tiene el síndrome o de parte de la congregación también.
Un segundo fenómeno es lo que yo llamaría expectativas utópicas. Quienes comienzan a reformarse, entre comillas, suelen formarse una imagen idealizada de las iglesias herederas de la Reforma, pero cuando llegan a ellas, no encuentran a Calvino o a Lutero predicando. Simplemente encuentran una comunidad normal de personas normales. Este choque entre expectativa y realidad produce diversas tensiones y complicaciones internas. Un tercer fenómeno es el del resentimiento contra el pasado. Quienes enfrentaron experiencias negativas en sus iglesias pentecostales o neopentecostales, por lo general llevan con ellos una serie de asuntos que requieren un tratamiento pastoral, porque esas experiencias negativas afectan su desarrollo en la nueva iglesia. En cuarto lugar, también puede encontrarse que cuando se arriba a estas congregaciones, dada la certidumbre teológica y otros aspectos que se encuentran en estas nuevas congregaciones, se puede producir un sentimiento de superioridad y reflexivo frente a la denominación de procedencia. A veces puede verse una abierta intolerancia o trato burlesco y denostativo frente a personas que se mantienen en la denominación o creencia cuestionada, es decir, pentecostal o neopentecostal. Por último, también se produce algo que podría llamarse cacería de brujas. En efecto, la sensación de que lo aprendido en una iglesia pentecostal fue un engaño, frente al encuentro con una postura teológica más precisa, puede ocasionar que se desarrolle la práctica de atacar a la tradición o iglesia de procedencia buscando desprestigiarla activamente. En ciertos casos, estos puntos pueden expresarse en la creación de iniciativas individuales y extrainstitucionales, al estilo de un llanero solitario, para realizar todo tipo de descargos. Esto se puede explicar porque las iglesias pentecostales y neopentecostales suelen carecer de canales institucionales para resolución de conflictos, y por ello también carecen de una cultura institucional fuerte. No es extraño que sus fieles, por lo tanto, tampoco desarrollen una cultura institucional. Incluso habiendo llegado a una iglesia protestante con cultura institucional y deliberativa fuerte, esto no necesariamente cambia la cultura del converso respecto a buscar los cauces institucionales, lo cual también repercute en que los mecanismos institucionales de dichas iglesias sean percibidos como insatisfactorios o insuficientes por el nuevo converso. Me pareció ejemplar lo que me comentó un amigo expentecostal que actualmente es pastor presbiteriano respecto a estos fenómenos. Él dice, abro comillas, existe una tendencia a tratar el pentecostalismo como una tradición herética, lo que es muy extremo. Algunos llegan con la idea de que ellos ya no son sus hermanos. En ese desembarco hemos contenido para encarrilar esas ideas y que se entienda que en muchos casos se llega a esa convicción por el daño con el que se sale. Cierre comillas. O sea, se llega a considerar herético al pentecostalismo no necesariamente porque sea herético, sino porque hubo experiencias negativas en el mundo pentecostal o también neopentecostal. No pretendo agotar la lista de rasgos solo con estos 7 mencionados, ni tampoco con los 5 fenómenos aparejados a malas experiencias. Es probable que haya otros más. Estos son simplemente los que he podido sistematizar gracias a largas conversaciones con pastores que se han visto sorprendidos por ciertas actitudes. Ellos mismos llegan a la conclusión, compartida también por mí, de que esto no se limita simplemente a rasgos de carácter personal, aun cuando eso, por supuesto, que juega un rol, sino que parecen conductas más transversales que se pueden encontrar a nivel más extendido. De ahí que esto pueda tratarse como rasgos culturales del etos pentecostal chileno. Muchos pentecostales a veces ni siquiera notan que sus actitudes no son solo algo personal, sino que son el fruto de una vida entera en un entorno que tenía ciertos rasgos que incidían en su forma de ser. Estos rasgos y otros han tenido resultados desfavorables no solo en las iglesias donde llegan los pentecostales. De hecho, sus resultados desfavorables se han visto, sin ir más lejos, en los más de 100 años dentro del mismo movimiento pentecostal chileno. Esta y otras cuestiones ponen de manifiesto la necesidad de desarrollar estudios objetivos que examinen con mayor detención los aspectos que conforman esta cultura pentecostal chilena. Es posible que, desentrañando sus diversos mecanismos,
sea posible comprender de manera más precisa los efectos negativos que dicha cultura tiene, tanto en su propio ambiente como en otros, y de ese modo explorar formas de abordarla que tengan resultados beneficiosos. Esa es tarea para el futuro.